Shalom a todos, soy Elisheva y esto es Voces de Sion Ministerio. Hoy continuaremos con el estudio del libro de Daniel, específicamente el capítulo 3 que se llama Rescatados del horno de fuego. Así que comencemos. Daniel 3, versículo 1 al 2, que dice: El rey Nabucodonosor hizo una estatua de oro, cuya altura era de 60 codos y su anchura de 6 codos. La levantó en el campo de Dura, en la provincia de Babilonia. Y envió el rey Nabucodonosor a que se reuniesen los sátrapas, los magistrados y capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces y todos los gobernadores de las provincias, para que viniesen a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado. Aquí, antes de continuar con el capítulo, me gustaría hacer un pequeño paréntesis. Principalmente, me gustaría que supieses que 60 codos en metros son 27 metros, casi 28, y los 6 codos de anchura son 2 metros, casi 3. Entonces, otra cosa de la que me gustaría hablar es de que Nabucodonosor manda levantar esta estatua de oro para adorarla, como ya vamos a ver más adelante, y hay una serie de teorías de qué podría ser esta estatua. La primera teoría es que puede ser un obelisco, teniendo en cuenta la anchura y la altura de esta estatua que mandó a levantar Nabucodonosor. El obelisco es mundialmente conocido, lo tenemos en Estados Unidos, en España, en Israel, en Colombia, Venezuela, creo que prácticamente en todos los países hay un obelisco, y en el capítulo 17, si no me equivoco, de Apocalipsis, podéis ver con mi hermano Yoshia cuál es su significado y todo lo que representa, ¿vale? La segunda teoría habla de que esta estatua que Nabucodonosor levantó sería un dios suyo, un dios de los muchos babilónicos, y pues sería para adorar a ese dios. Ahora, tampoco puedo asegurar si esto es así, porque la Biblia no lo relata. Y luego está la tercera teoría, que dice que esta estatua que levantó Nabucodonosor sería una representación de sí mismo. Eso tampoco lo podemos asegurar. Solo sabemos que fue una estatua de oro, sabemos su altura, su anchura, que era para el culto idolátrico, lo cual es pecado, pero no sabemos nada más. Así que yo no voy a afirmar cuál de estas tres puede ser la correcta o cuál es la que yo creo. Yo simplemente sé lo que está aquí escrito, ¿vale? Así que por hoy vamos a quedarnos solamente con eso. Bueno, ya habiendo visto ese pequeño paréntesis, vamos a continuar con Daniel capítulo 3, del versículo 3 al 11, que dice: Fueron pues reunidos los sátrapas, magistrados, capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces y todos los gobernadores de las provincias, a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado, y estaban en pie delante de la estatua que había levantado el rey Nabucodonosor. Y el pregonero anunciaba en alta voz: Mándese a vosotros, oh pueblos, naciones y lenguas, que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis a la estatua de oro que el rey Nabucodonosor ha levantado. Y cualquiera que no se postre y adore, inmediatamente será echado dentro de un horno de fuego ardiente. Por lo cual, al oír todos los pueblos el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, todos los pueblos, naciones y lenguas se postraron y adoraron la estatua de oro que el rey Nabucodonosor había levantado. Por esto, en aquel tiempo, algunos varones caldeos vinieron y acusaron maliciosamente a los judíos. Hablaron y dijeron al rey Nabucodonosor: Rey, para siempre vive. Tú, oh rey, has dado una ley que todo hombre, al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, se postre y adore la estatua de oro. Y el que no se postre y adore sea echado dentro de un horno de fuego ardiente. Hay unos varones judíos, los cuales pusiste sobre los negocios de la provincia de Babilonia, Sadrach, Mesach y Abednego. Estos varones, oh rey, no te han respetado, no adoran tus dioses,
ni adoraron la estatua de oro que has levantado. Entonces Nabucodonosor dijo con ira y con enojo que trajesen a Sadrach, Mesach y Abednego. Al instante fueron traídos estos varones delante del rey. Habló Nabucodonosor y les dijo: ¿Es verdad, Sadrach, Mesach y Abednego, que vosotros no honráis a mi Dios ni adoráis la estatua de oro que he levantado? Ahora pues, ¿estáis dispuestos para que al oír el son de la bocina, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música os postréis y adoréis la estatua que he hecho? Porque si no la adorareis, en la misma hora seréis echados en medio de un horno de fuego ardiendo. ¿Y qué Dios será aquel que os libre de mis manos? Bueno, aquí hacemos un paréntesis. Ya sabemos quiénes son esos varones judíos que no se postraron delante de la estatua que Nabucodonosor levantó, ni tampoco adoraban los dioses de Nabucodonosor. Estos fueron Ananías, Misael y Azarías. Como ya os dije anteriormente en el capítulo número 1, todos los nombres de Daniel, que fue Belsasar, Sadrach, Mesach y Abednego, llevan dentro nombre de dioses paganos, ¿ok? Nombre de dioses que no son nuestro Elohim. Y como ya sabemos, en Éxodo se dice que esos nombres no deben estar en nuestros labios, ¿vale? Yo aquí los menciono para que podamos tener todos conocimiento y cuando nos toque predicar o nos toque comentar lo que estamos aprendiendo, podamos hacerlo con base. Pero si es posible decir sus verdaderos nombres, Ananías, Misael y Azarías, pues considero que sería mucho mejor, ¿vale? Entonces, ya sabemos que Nabucodonosor manda levantar una estatua de oro. Ya sabemos cuáles son las teorías que existen sobre qué sería esa estatua de oro. Pero vamos a quedarnos con que era una estatua de oro de adoración. Todo aquel que no se postrase sería echado a un horno de fuego por no adorar a esta estatua cuando sonasen todos los instrumentos que ya hemos leído para adorar la estatua, ¿vale? Entonces sabemos que vienen unas personas y acusan maliciosamente a estos tres varones por no adorar los dioses babilónicos y por no adorar la estatua de oro. Entonces, vemos que Nabucodonosor hace una pregunta muy interesante. Y la pregunta es: ¿qué Dios será aquel que os dio de mis manos? Vamos a ver por qué esa pregunta es tan interesante más adelante. Ahora me gustaría comentar, y es algo que a lo mejor se le ha pasado por la cabeza, y es que Daniel no aparece en este capítulo, ¿no? También hay teorías de qué estaría haciendo Daniel. ¿Estaría allí presente o no estaría? Lo más probable es que no estuviese allí, porque si hubiese estado, no se hubiese postrado, porque ya sabemos que propuso en su corazón no contaminarse desde el primer momento que pisó Babilonia. Lo que sí sabemos es que estos tres jóvenes tuvieron que enfrentarse a la ira de Nabucodonosor. Ahora, antes de contestar la pregunta que hizo Nabucodonosor, vamos a investigar un poquito de su nombre. Su nombre, Nabucodonosor, es príncipe de Nebo. Nebo, como ya vimos en el capítulo 1, representa, o es, mejor dicho, uno de los muchos dioses que los babilónicos tenían, ¿vale? Entonces, vuelvo a hacer hincapié en la importancia de los nombres, cómo dan propósito y significado a una vida, ¿ok? Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Futuros padres, personas que estáis conociendo la verdad, investigad cuál es el nombre que tenéis, su significado, y aunque fuese un significado bonito, busquemos un nombre con propósito. Y no digo busquemos a nuestro arbitrio, sino que el Padre nos dé ese nombre, ¿vale? Ese nuevo nombre que tenga un propósito, que sea su propósito para nuestras vidas y que tenga ese verdadero significado. Entonces, ya sabemos lo que significa Daniel, Ananías, Misael y Azarías, cómo esos nombres dieron un gran propósito a estos cuatro jóvenes, cómo levantaron el nombre de Yahweh, nuestro Elohim, y también sabemos cómo muchos nombres que hoy en día son comúnmente usados tienen dentro el nombre de dioses paganos. Por ejemplo, tenemos el nombre de Ramón, que tiene el nombre de Ra y Amón, dos dioses de la cultura egipcia. Entonces, como vemos, los nombres tienen importancia, así que futuros padres hay que tomárselo con cuidado, no simplemente que suene bonito, y si es incluso mejor que sea del propio
de la propia lengua aramea o hebrea, que es la lengua de nuestro pueblo, ¿vale? Para que así el nombre tenga un propósito, tenga un significado y desde un primer momento ya estemos bendiciendo a esa criatura o esa nueva vida que se está formando, ¿vale? Entonces, continuamos con Daniel capítulo 3, del versículo 16 al 21. Dice, Sadrach, Mesach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor, diciendo, no es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí nuestro Elohim, nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Antes de continuar, quiero hacer aquí un paréntesis porque ya vemos algo muy interesante. Nabucodonosor preguntó, ¿cuál será ese Dios que vive de mis manos? De aquí tenemos a estos tres jóvenes respondiendo, no es necesario que te digamos nada sobre este asunto. ¿Por qué? Porque en el capítulo 2 ya hemos visto que Nabucodonosor tuvo un sueño que le perturbó, el sueño se le olvidó y ninguno de sus sabios y de todo lo que se escribió en el capítulo 2, de todos esos cargos que tenían, pudo decirle el sueño ni su interpretación. Y por esa razón iba a mandar a matarlos a todos. Pero Daniel, en tanto la presencia del rey Nabucodonosor, le pidió un poco de tiempo para que su Elohim le revelase el sueño y la interpretación del mismo. Y como vemos al final del capítulo, Daniel deja muy claro que no es porque él sea más inteligente que los demás y que pues, pudo saber el sueño de otra persona, su significado, a lo que es completamente imposible, porque nosotros no podemos ni saber lo que está pensando el de al lado, mucho menos saber qué estaba soñando el rey Nabucodonosor en su cuarto esa noche. Es físicamente imposible. Pero Daniel lo dejó muy claro. Fue mi Elohim, el Elohim de Israel, quien me dio el sueño y la interpretación. Entonces Nabucodonosor ya tenía nociones de quién era este Dios y de qué era capaz, ¿vale? Por eso estos tres jóvenes le dicen, no es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiendo y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Entonces, aquí vemos otro punto muy importante, y es que ellos no sabían si Elohim les iba a librar del horno de fuego, y por esa razón cubren como todas las áreas, ¿no? Elohim aquí servimos, si él quiere, puede librarnos del horno de fuego y de tu mano. Pero y si no lo hace, porque Elohim perfectamente puede no querer, entonces tampoco serviremos a tus dioses y te daremos la estatua que has levantado. Y este punto aquí es muy importante, porque muchas veces, como pueblo de Israel o como creyentes, damos por sentado, damos por hecho que por ser pueblo y por ser Yahweh nuestro Elohim, él va a responder a nuestras peticiones según lo que nosotros queremos y cómo lo queremos, así él va a responder a todo. Y así no es. Muchas veces él nos da lo que no queremos, pero lo que necesitamos, ¿no? Entonces aquí vemos que estos tres jóvenes tenían esa plena confianza en que Dios tenía tanto autoridad para permitir que fuesen librados, como autoridad para ser muertos de esta forma, pero que aún así no iban a cambiar su fe, aún así no iban a dejar de servir, de guardar la ley y de ser correctos, ¿ok? Ante los ojos del Padre. Esto es muy importante, porque aquí estamos viendo que su vida estaba en juego. Pero ¿cuántas veces cuando no recibimos las cosas como las queremos o cuando las queremos, y cuando muchas veces ni se nos dan, porque no es lo correcto para nuestras vidas, porque no es lo que Él quiere para nuestras vidas, cuánta gente se aparta? ¿O cuántas veces uno puede tener malos pensamientos? ¿O se aleja uno mismo de Dios? ¿O tiene malas actitudes porque Elohim no te ha dado lo que querías o en el tiempo que lo querías? Debemos entender que Él es Elohim, Él es Dios, Él puede hacer todo lo que Él quiera y que nosotros debemos llegar a este nivel de sumisión y decir, mi vida está en tus manos, tú eliges qué es lo que me quieres dar, tú eliges cuál es mi futuro. Y si el futuro que tú quieres para mí dista de lo que yo, en mi propio parecer, he inventado o he ambicionado para mí, si dista de tu propósito, seguiré sirviéndote, seguiré guiándome según lo que tú tengas para mí, seguiré
yendo por tus caminos, aunque no me guste, aunque duela, aunque tenga que acostumbrarme a lo que tú quieres para mi vida. Y no estamos hablando de la vida o la muerte, estamos hablando de cualquier tipo de cosa que nos pueda afectar, que nos pueda gustar o que podamos ambicionar. Recordemos que Él es Elohim, Él es Dios, Él tiene el poder y debemos orar, debemos trabajar esa sumisión para que cuando las cosas no se den, no nos alejemos de Él. Y sobre todo en estos tiempos que aún tenemos paz, que aún tenemos tranquilidad, que con las cosas pequeñas, con las cosas mínimas, no nos apartemos de Elohim, no seamos rebeldes, no murmuremos en contra de Él, pero cuando venga lo más grande, cuando empiece el tiempo de la persecución, esa angustia de Jacob, no vayamos a alejarnos, a negarlo o apartarnos de Él, ¿no? Entonces debemos entrenar la carne, debemos entrenarnos a nosotros mismos en estos tiempos en que hay y que paz, que hay tranquilidad, ¿no? Que uno puede profesar su fe. Debemos entrenar que cuando el Padre dice no, es no, y debemos aceptarlo, ¿ok? Para que el día de mañana, sea como sea que tengamos que morir, si tenemos que morir de una forma dura, sea lo que sea que tengamos que enfrentar en la tribulación o en la angustia de Jacob, no nos vayamos a apartar de nuestro Elohim, ¿vale? Entonces, mucho cuidado con eso, mucha oración, mucho ayuno, mucha sumisión y pedirle al Padre que su propósito se cumpla en nuestras vidas y que sea Él moldeándonos y quitando todo lo malo que haya en nosotros, ¿vale? Para que al punto de que nuestras vidas estén en peligro, podamos decir lo mismo que dijeron Ananías, Misael y Azarías. Nuestro Dios, nuestro Elohim tiene el poder de librarnos, tiene el poder de hacer lo que quiera para bien nuestro. Pero si no quiere, no voy a cambiar de parecer, no voy a cambiar de camino y no voy a ir en contra de Él, sino que le seguiré adorando, le seguiré exaltando, le seguiré sirviendo hasta que pueda comprender su propósito en mi vida. ¿Vale? Continuemos. Entonces Nabucodonosor se llenó de ira y se demudó el aspecto de su rostro contra Sadrach, Mesach y Abednego, y ordenó que el horno se calentase 7 veces más de lo acostumbrado, y mandó a los hombres muy vigorosos que tenían su ejército que atasen a Sadrach, Mesach y Abednego, para echarlos en el horno de fuego ardiendo. Entonces estos varones fueron atados con sus mantos, sus calzas, sus turbantes, sus vestidos, y fueron echados dentro del horno de fuego ardiendo. Daniel 3, 21 al 25. Y como la orden del rey era apremiante y lo habían calentado mucho, la llama del fuego mató a aquellos que habían alzado a Sadrach, Mesach y Abednego. Y estos 3 varones, Ananías, Misael y Azarías, cayeron atados dentro del horno del fuego ardiendo. Entonces el rey Nabucodonosor se espantó y se levantó apresuradamente y dijo desde su consejo: ¿No echaron a 3 varones atados dentro del fuego? Ellos respondieron al rey: Es verdad, oh rey. Y él dijo: He aquí yo veo 4 varones sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño, y el aspecto del cuarto es semejante a hijo de los dioses. Entonces Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno del fuego ardiendo y dijo: Sadrach, Mesach y Abednego, siervos de Elohim Altísimo, salid y venid. Entonces Sadrach, Mesach y Abednego salieron de en medio del fuego, y se juntaron los sátrapas, los gobernadores, los capitanes y los consejeros del rey, para mirar a estos varones, como el fuego no había tenido poder sobre alguno de sus cuerpos, ni aun el cabello de sus cabezas se había quemado. Sus ropas estaban intactas y ni siquiera olor de fuego tenían. Entonces Nabucodonosor dijo: Bendito sea el Elohim de ellos, de Sadrach, de Mesach y Abednego, Ananías, Misael y Azarías, que envió su ángel y libró a sus siervos que confiaron en él, y que no cumplieron el edicto del rey, y entregaron sus cuerpos antes que servir y adorar a otro Dios que es su Dios. Por lo tanto, decreto que todo pueblo, nación o lengua que dijere blasfemia contra el Elohim de Sadrach, Mesach y Abednego sea descuartizado, y su casa convertida en muladar, por cuanto no hay Elohim que pueda librar como este. Entonces el rey engrandeció a Sadrach, Mesach y Abednego en la provincia de Babilonia. Entonces, ¿qué vemos en estos versículos? La llama era tan fuerte que aquellos que alzaron a Ananías, Misael y Azarías para echarlos en el horno de fuego fueron muertos a causa de las llamas.
y ellos ni siquiera olor a humo tenían, ¿vale? O sea, pensemos en esto un momento. Cuando uno prende una cerilla y lo apagas, queda un poquito de olor a humo. Cuando se quema algo un poquito en la casa, en la cocina, queda el olor a humillo, ¿verdad? Pero no era el caso. Ni siquiera olor a humo tenían y hacía unos segundos acaban de matar a los que los habían arrojado al horno de fuego. O sea, damos la magnitud del milagro que se estaba presentando en ese momento. Entonces, un dato muy interesante es que Rey Nabucodonosor dice, no eran tres y estaban atados, ¿cómo es que están libres, paseando? Y encima hay un cuarto. Y el aspecto del cuarto es semejante a hijo de los dioses. Yo aquí os quiero decir algo que creemos personalmente hablando, y es que en este momento Ananías, Misael y Azarías no estaban con un simple ángel, estaban con el ángel, con el enviado de Elohim Altísimo, ¿vale? Debemos recordar que ángel en hebreo es malach, y no solamente significa ángel, un ángel como lo vemos, como lo pensamos nosotros en el español, en el castellano, sino que también significa enviado. Entonces, cuando leemos ángel, podemos leer o traducir, y bendito sea el Elohim Altísimo que envió o que mandó a su enviado, a su mensajero, a librar a esos que confiaron en él. Entonces, para nosotros, en este momento, cuando vemos que dice, y es semejante a hijo de los dioses, aquí Nabucodonosor se equivocó un poquito. No era hijo de los dioses, era hijo de Dios. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? En nuestra opinión, aquí el que se presentó delante de Ananías, Misael y Azarías y que posteriormente se presentaría ante Daniel era el mismo hijo de Elohim, el mismo Yahshua HaMashiach. Las razones principalmente que dice semejante a hijo de los dioses y que más adelante dice bendito sea Elohim de ellos que envió su ángel y libró a sus siervos que confiaron en él. Muchos dirían, bueno, cualquier ángel pudo haber venido, pero básicamente como vamos a estudiar a partir de Daniel capítulo 5, veremos que cuando la Biblia en la gran mayoría de casos dice que envió a su ángel y no dice que envió un ángel, no estamos hablando de un ángel o de un arcángel, estamos hablando del único mensajero importantísimo de Elohim, que es Yahshua, ¿ok? Entonces, esto puede sonar un poco a chino, os puede confundir un poco, pero a partir del capítulo 5, vamos a ver a profundidad este ejemplo, ¿vale? Vamos a poder comprender y aclarar todas las dudas. Entonces, ¿qué vemos en este momento? Estos hombres arriesgaron todo, hasta su vida, con tal de no rendirse ante Nabucodonosor. ¿Qué quiero decir con esto? Hoy en día, que no estamos entre la espada y la pared hablando de nuestra vida, asegurémonos de no estar rindiéndonos ante lo que el sistema dice en contra de nuestro Elohim. Asegurémonos de no estar abriéndole las puertas a todo lo que sea contrario a lo que nuestro Elohim aprueba. Asegurémonos a decir no a todo lo que el sistema ofrece, que es incorrecto ante los ojos de Dios, ¿vale? Entonces, asegurémonos de que aún en las pequeñas cosas nosotros no nos estamos postrando ante otros dioses, ¿vale? Ante lo que sea que el enemigo pueda estar ofreciendo. ¿Por qué? Porque el mismo rey lo dijo, libró a sus siervos que confiaban en él y que no cumplieron el edicto del rey y entregaron sus cuerpos antes que servir y adorar a otro Dios que su Dios. Entonces, asegurémonos de que en las pequeñas cosas estamos eligiendo servir solamente a nuestro Dios antes que ver tal programa, escuchar tal música, vestir de tal manera, trabajar en el día que no se debe trabajar. Y así la lista es larga, ¿vale? Asegurémonos de que estamos sirviendo a nuestro Dios, guardando las fiestas, guardando la dieta bíblica y sirviendo a nuestro Dios, queriendo el único Salvador, el único Hijo de Elohim, que es Yahshua, ¿vale? Que no tiene que venir por primera vez, que va a volver, sí, pero por segunda, para recoger a su pueblo, ¿vale? Asegurémonos de que, pase lo que pase, no nos vamos a acostar ni ante el sistema,
ni ante todo lo que él ofrece, que es contrario a lo que Elohim ha decretado, ha puesto como ley, ha declarado, ¿ok? Entonces, Ananías, Misael y Azarías dejaron en alto el nombre de Elohim y tuvieron la gran oportunidad de ver a Yeshua, el hijo de Elohim, el hijo de Dios, ¿vale? Y hasta aquí llega este capítulo número 3. Sé que es bastante cortito, pero es que es sencillo de comprender, ¿vale? Entonces, hasta aquí ha sido el capítulo 3. Esperamos que haya sido claro lo del tema de su ángel, el ángel de Elohim, su enviado. Lo estudiaremos a profundidad en el capítulo número 5 y veremos que Ananías, Misael y Azarías e incluso el mismo Daniel no fueron el único ejemplo de gente del antiguo pacto que vieron al Mesías antes de que se manifestase pues a través de Miriam, ¿no? De una virgen. Entonces, hasta aquí el estudio de hoy, esperamos que haya sido de bendición y nada, pues suscribiros al canal, tener la campanita activada para que todas las notificaciones puedan llegar porque seguiremos estudiando todas las profecías, Daniel, el libro de Apocalipsis, Ezequiel y así iremos avanzando, ¿ok? Así que bueno, esto ha sido todo, Shalom.